Página 18. La suposición número 6. Lo que existe se está volviendo viejo. Decir que la mayoría de los ejecutivos gastan casi todo su tiempo en encarar problemas de hoy es un eufemismo. Gastan casi todo su tiempo en los problemas del ayer. Los ejecutivos utilizan más tiempo en deshacer el pasado que en ninguna otra cosa. Esto es en gran parte inevitable. Lo que existe hoy es necesariamente el producto del ayer. La empresa misma, sus recursos actuales, sus esfuerzos y el destino de los mismos, su organización y sus productos, sus mercados y sus clientes, necesariamente expresa decisiones y acciones del pasado. Su personal, la gran mayoría, creció en la empresa de ayer. Sus actitudes, expectativas y valores se formaron en un tiempo anterior y tienden a aplicar las lecciones del pasado al presente. Por cierto, toda empresa considera normal lo que sucedió en el pasado, con gran inclinación a rechazar por anormal todo lo que no concuerde con el molde. Por muy inteligentes, previsoras y valientes que fueran las decisiones y acciones en el momento de su formulación, habrán sido superadas por las circunstancias cuando les llega el momento de formar parte de la rutina y comportamiento normal de la empresa. Por muy apropiados que fueran los planteos al formularse, una vez que sus autores han pasado a posiciones superiores y rectoras, el mundo que los originó ya no existe. Los eventos nunca se dieron según lo previsto. El futuro siempre es diferente. En la misma forma en que los generales tienden a prepararse para la última guerra, los empresarios siempre tienden a reaccionar en términos del último auge o de la última depresión. En consecuencia, lo que existe siempre se está avejentando. Toda decisión o acción humana comienza a envejecer apenas se formula. Siempre es útil restaurar la normalidad. La normalidad, entre comillas, es solo la realidad de ayer. La tarea consiste en cambiar la empresa, su comportamiento, sus actitudes, sus expectativas, tanto como sus productos, mercados y fuentes de distribución, para adecuarse a las nuevas realidades. La suposición número 7. Lo que existe puede ser ubicado erróneamente. La empresa comercial no es un fenómeno de la naturaleza, sino de la sociedad. En un medio social, sin embargo, los eventos no se distribuyen de acuerdo con la distribución normal, entre comillas, del universo natural. Es decir, no se distribuyen según la curva en forma de campana gaussiana. En un medio social, un número muy pequeño de eventos extremos, los primeros 10 o 20% cuando más, responde por el 90% de los resultados totales, en tanto que la gran mayoría de eventos responde solo por un 10% aproximado de los resultados. Esto es cierto en el mercado. Un grupo de grandes clientes entre muchos miles producen el conjunto de pedidos. Un grupo de productos entre cientos de ítems en la línea constituyen el conjunto del volumen, etc. También se aplica a la labor vendedora. Unos pocos vendedores entre varios cientos siempre producen 2/3 de todos los negocios.
Es cierto, en la planta, una parte de la producción responde por casi todo el arqueo. Se aplica a la investigación. Los mismos individuos determinados en el laboratorio producen casi todas las innovaciones importantes. También se adapta a casi todos los problemas referentes al personal. El grueso de las quejas siempre proviene de unos pocos sectores o de un grupo de empleados, por ejemplo, de las mujeres solteras más viejas o de los limpiadores del turno de la noche. Como lo hace el grueso de ausentismos, de rotación, de sugerencias bajo un sistema de sugerencias, de accidentes. Como lo han demostrado los estudios de la New York Telephone Company, esto es incluso en lo que se refiere a las enfermedades. Las consecuencias de esta simple afirmación sobre la distribución normal son amplias. Significa primero que mientras el 90% de los resultados son producidos por el primer 10% de eventos, 90% de los costos son causados por el restante 90% de eventos carentes de resultado. En otras palabras, los resultados y los costos están en relación inversa. Los resultados económicos en gran medida son directamente proporcionales a los ingresos, en tanto que los costos son directamente proporcionales al número de transacciones. Las únicas excepciones son los materiales y partes comprados que van directamente al producto final. Una segunda consecuencia es que los recursos y esfuerzos normalmente se asignarán al 90% de eventos que no producen resultados. Se asignarán al número de eventos más que a los resultados. En realidad, los recursos más caros y potencialmente más productivos, por ejemplo, personal altamente capacitado, serán los más desubicados. La presión ejercida por el grueso de transacciones se fortalece con el orgullo personal de hacer lo más difícil, sea productivo o no. Esto ha sido probado por todos los estudios. Aquí proporcionaré algunos ejemplos. Una gran compañía mecánica se enorgullecía de la alta calidad y reputación de su conjunto de personal encargado de los servicios técnicos, que se componía de varios cientos de hombres altamente remunerados. Los hombres eran realmente excepcionales, pero el análisis de sus situaciones indicaba claramente que, si bien trabajaban duramente, su contribución era pequeña. La mayoría se dedicaba a los problemas interesantes, entre comillas, especialmente aquellos de clientes insignificantes, problemas que, incluso al ser resueltos, proporcionaban pocas utilidades. La industria automotriz era el principal cliente de la compañía y realizaba casi un tercio de todas las compras, pero pocos integrantes del grupo de servicios técnicos, por lo que se recordaba, habían pisado alguna vez el departamento mecánico o la planta de una compañía automotriz. La General Motors y Ford no me necesitan, tienen personal propio, era la reacción de ellos. En la misma forma, en muchas compañías, los vendedores están desubicados. El grupo mayor de vendedores, los más efectivos, generalmente se asigna a los productos difíciles de vender, ya sea porque son productos antiguos o porque se trata de mediocridades que el orgullo administrativo desea convertir en éxitos. Los productos importantes del futuro raramente reciben la atención necesaria de parte de los vendedores. El producto que tiene un éxito sensacional en el mercado
y que en consecuencia debería ser promocionado, tiende a ser descuidado. Se las arregla muy bien sin necesidad de esfuerzos adicionales, piensan con frecuencia. Los departamentos de investigación, el personal encargado de los diseños, los esfuerzos para desarrollar el mercado han sido empleados en forma similar en muchas compañías por las transacciones más que por los resultados, por lo que es difícil más que por lo que resulta productivo, por los problemas de ayer más que por las oportunidades del presente y del futuro. Una tercera e importante consecuencia es que el dinero de los ingresos y el dinero de los costos raramente provienen de la misma corriente monetaria. La mayoría de los empresarios imaginan, y la mayoría de los informes contables lo dan por sentado, que la corriente de ingresos se vierte en la corriente de costos, que a su vez se vierte nuevamente en la corriente de ingresos. Los ingresos evidentemente producen el dinero necesario para los costos, pero a menos que la administración trabaje constantemente para dirigir los esfuerzos a actividades que produzcan ingresos, los costos tenderán a ubicarse por sí mismos, inclinándose a actividades improductivas. Por lo tanto, en lo que concierne a los esfuerzos y costos, así como también a los recursos y resultados, la empresa tiende a inclinarse hacia la difusión de la energía. Es por ello que se necesitan una constante reevaluación y nuevas normas directivas, siendo mayor la necesidad donde menos se espera, en dar efectividad a los negocios del presente. Es en el presente cuando una empresa necesita primordialmente desempeñarse con efectividad. Es en el presente cuando se requieren los análisis más profundos y la mayor energía. Sin embargo, resulta peligrosamente atrayente seguir remendando los atuendos del pasado, en lugar de diseñar los moldes del futuro. Un enfoque fragmentario no será suficiente. Para tener una visión completa de las empresas, el ejecutivo debe estar en condiciones de captarla en conjunto. Debe ser capaz de visualizar sus recursos y esfuerzos como un todo y conocer la forma en que se asignan a los productos y servicios, a mercados, clientes, usos diversos y canales de distribución. Tiene que poder sopesar las alternativas de dirección y asignación. El análisis parcial tiende a confundir y a desorientar. Solo la visión panorámica de toda la empresa como sistema económico puede proporcionar un conocimiento real. La suposición número 8. La concentración es la clave de los resultados económicos. Los resultados económicos exigen que los ejecutivos concentren sus esfuerzos en el menor número de productos, líneas de productos, servicios, clientes, mercados, canales de distribución, objetivos, etc., que producirán los mayores ingresos. Los ejecutivos deben minimizar la cantidad de atención asignada a los productos que producen costos más que nada, por ejemplo, a causa de que su volumen es muy reducido o fragmentado. Los resultados económicos requieren que los esfuerzos del personal se concentren en las pocas actividades que son capaces de producir resultados económicos significativos. El control efectivo de los costos también necesita una concentración similar de trabajo y esfuerzos en aquellas áreas reducidas en que una mejora en el desenvolvimiento de los costos producirá un impacto importante en el desarrollo de los negocios y de los resultados. Esto se aplica a aquellas áreas
en que un aumento relativamente reducido de la eficiencia producirá un aumento importante de la efectividad económica. Por último, los recursos humanos deben concentrarse en unas pocas oportunidades primordiales. Esto es particularmente cierto respecto a los principales recursos humanos que hacen efectivo el conocimiento en el trabajo. Sobre todo se aplica al recurso humano más escaso, más caro, pero potencialmente más efectivo en una empresa: el talento administrativo. Ningún otro principio de efectividad se viola en forma tan constante actualmente como el principio básico de la concentración. Esto, por supuesto, no solo es cierto en las empresas. Los gobiernos tratan de hacer de todo un poco. La gran universidad actual, especialmente en los Estados Unidos, trata de ser todo para todos los hombres, combinando las enseñanzas con la investigación, servicios comunitarios, actividades consultoras, etc. Pero la empresa, la grande en especial, no es menos difusa. Pocos años atrás estaba de moda acusar a la industria norteamericana de una atrofia planificada, entre comillas, atrofia planificada. Durante mucho tiempo se ha criticado a la industria, especialmente a la norteamericana, por imponer una estandarización mortal, entre comillas, estandarización mortal. Desgraciadamente se ataca a la industria por hacer lo que no hace y debería hacer. Las grandes sociedades norteamericanas se enorgullecen de ser capaces de proporcionar cualquier especialidad, satisfacer cualquier demanda de variedad, estimulando incluso tales demandas. Gran número de empresas afirman que nunca abandonarán un producto voluntariamente. En consecuencia, la mayoría de las compañías grandes llegan a tener miles de ítems en sus líneas de producción y con mucha frecuencia realmente se venden menos de 20 entre ellos. Sin embargo, esos 20 ítems o menos tienen que proporcionar ingresos suficientes para mantener los costos de los 9.999 restantes, o 9.999. Por cierto, el problema básico de la fuerza competitiva de los Estados Unidos en el mundo actual puede ser la baraúnda de productos. Si se costean correctamente, las principales líneas de productos en la mayoría de las industrias norteamericanas resultan altamente rendidoras a pesar de los grandes salarios y los fuertes impuestos que deben enfrentar. Pero desperdiciamos nuestra ventaja competitiva en el volumen de productos subvencionando una enorme cantidad de especialidades, de las cuales solo unas pocas recuperan su costo real. En el campo de la electrónica, por ejemplo, la competición de los radios japoneses portátiles a transistores descansa casi totalmente en la concentración por parte de sus fabricantes en unos pocos modelos de esta línea contra una variedad descontrolada de modelos apenas diferentes en la línea de los manufactureros norteamericanos. En Estados Unidos somos igualmente liberales en lo concerniente a las actividades del personal. Nuestra máxima parece ser: hagamos de todo un poco, entre comillas. Investigaciones personales, alta ingeniería, análisis de mercado, economía internacional, investigaciones operativas, relaciones públicas, etc. Por consiguiente,
Formamos enormes grupos de personal y sin embargo no concentramos suficientes esfuerzos en ningún sector. Hay una dispersión de esfuerzos. En forma similar, en nuestros intentos de controlar los costos, dispersamos los esfuerzos en lugar de concentrarlos allí donde se encuentran los costos. Generalmente, un programa de reducción de costos tiende a disminuir una pequeña porción, digamos un 5 o 10% de todo lo que hay. Esta reducción global, en el mejor caso, carece de efecto y en el peor es capaz de entorpecer importantes esfuerzos productores de resultados, los que frecuentemente reciben menos dinero del que necesitan para marchar. Los esfuerzos inútiles, en cambio, rara vez reciben el impacto del típico programa de reducción de costos. Por lo común, comienzan con un presupuesto generoso. Estas son las realidades empresarias, las suposiciones susceptibles de ser consideradas casi siempre válidas por la mayoría de las empresas. Los conceptos con que debe iniciarse el enfoque de las tareas empresarias. Aquí se han esbozado a grandes rasgos, se estudiarán por separado a lo largo del libro. Hay que destacar que estas son solo suposiciones. Estas 8 suposiciones deben ser probadas por un análisis real y alguna que otra resultará inaplicable a una empresa determinada en un momento dado. Sin embargo, es bastante probable que proporcionen la base que todo ejecutivo necesita para comprender a su empresa. Son los puntos de partida para el análisis requerido para las 3 tareas empresarias: dar efectividad a los negocios actuales, descubrir el potencial empresario y construir el futuro de la empresa. Las empresas pequeñas y aparentemente simples necesitan esta comprensión tanto como la empresa grande y altamente compleja. La comprensión es imprescindible tanto para el logro de una inmediata efectividad en el presente como para el trabajo del futuro. Es un instrumento esencial para todo ejecutivo que encare seriamente su responsabilidad empresaria. Es el instrumento que no puede ser construido ni gobernado por otro que no sea él. Él debe tomar parte en su construcción y utilización. La capacidad para diseñar y desarrollar esta herramienta y la habilidad para utilizarla deben ser el equipo corriente del ejecutivo empresario. Página 25.